Saludos amigos, en este video les voy a decir sobre mis pensamientos sobre República Dominicana, cómo se vive aquí, qué choques culturales yo tenía aquí en este país, porque ya vivo aquí casi 2 años, pues les puedo decir todo lo que pienso sobre este país. Adelante. También trataré de dividir este video para que podrás elegir el capítulo que te interesa más. Que vamos a hablar un poquito sobre choques culturales. Pues choques culturales yo tenía muchos. El primer choque cultural que yo tenía aquí en el país fue cuando, yo fui al supermercado, quería hacer las compras, elegí todas las cosas que quería comprar y la señora en la caja me dice, 1000 pesos mi amor. Y yo, ¿qué? ¿Qué amor? Ok, eso fue primera situación. La segunda, quería pagar peaje en la autopista. ¿Y qué? 100 pesos, cariño. ¿Qué? ¿Cariño? Ok. Para personas que viven aquí en la República Dominicana y pienso también en otros países latinoamericanos, eso es algo normal. Para mí, no. Lo que pasa es que en Polonia, en la mayoría de los países en Europa, incluso Polonia, decir cariño, mi amor, querida a la persona extraña, eso es raro. Y no usamos palabras así para las personas desconocidas, pues en el supermercado la señora te puede decir muchísimas gracias y eso es todo. Pues eso para mí fue un choque cultural. También veo que muchos hombres dicen a las camareras, por ejemplo, en los bares, gracias mi amor, gracias cariño, tráeme otra cerveza querida. Y pienso en Polonia se puede recibir por palabras así un golpe a la cara, pero aquí es algo normal. Pues si hablamos sobre diferencias de ese tipo, también tengo que mencionar que en República Dominicana no existe distancia social, sí, y eso es algo que me molesta hasta ahora, todavía me molesta esta cosa. Lo que pasa es que cuando voy a un restaurante, a un bar, quizá el restaurante no, porque en los restaurantes a menudo etiqueta del restaurante es en el nivel más alto, pero en los bares, en los supermercados es algo normal cuando el hombre desconocido quiere tocarme o quiere moverme de esa manera. Si hablan, por ejemplo, conmigo, a menudo están muy cerca de mí. Pues eso es una de las cosas que todavía tengo problema con eso, porque la distancia social es algo muy importante. Yo siento incómoda cuando un hombre desconocido quiere hablar conmigo tan cerca o quiere abrazarme o algo así. Aquí eso es algo normal. A menudo la gente aquí o los hombres aquí hacen algo así. Eso significa, por ejemplo, que ellos en esta manera dicen a otro hombre, mira a esa chica, por ejemplo. Eso es extraño, pero puede también significar otras cosas. Por ejemplo, si tú quieres decir a tu amigo, mira a ese hombre, puedes usar hombre, quiero decirte algo, pero no quieres decir hombre, quiero decirte algo. Puedes hacer solamente Pienso es mucho más fácil. Ahora escalamos un poquito a un lugar de donde se puede ver la gran parte de la ciudad Santiago de los Caballeros. Ay, sí, porque se me olvidó mencionar. Hoy grabo video de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y ya puedo decir que es una de mis ciudades favoritas en la República Dominicana. Pues si a ti también te gusta Santiago, puedes escribirme. Yo sé que tengo muchos suscriptores de Santiago. Pues si estás viendo este video, saludos.
Quizá ya lo dije, pero me encanta esa pista en Santiago. La vista aquí es panorámica. El clima hoy no me gustó mucho. Espero que no lloverá en un rato, pero quién sabe. Pues ya podemos ir adelante. Recuerden tocar subscribe y timbre al lado del subscribe para saber cuando subo un nuevo video. ¡Vamos! Como puedes ver aquí, los niños pueden jugar sin vigilancia de sus padres y eso fue algo nuevo para mí, porque lo que pasa en nuestro país, en Europa, todos cuidan sus niños, a veces demasiado, pues a menudo los niños no pueden salir de la casa sin vigilancia de sus padres. Aquí no hay problema, los niños pueden jugar afuera de la casa con otros niños. A menudo juegan al lado de autopistas y lo que es lo mejor, los niños saben que no deben entrar a la carretera, a la calle. Pienso eso es una educación buena. Los niños saben si entran a la calle pueden estar heridos, dañados por los carros muy rápidos. Vamos a Los Pepines, a un barrio aquí de Santiago que es muy famoso, pero tenemos que cruzar la calle y eso no es tan fácil. Ahora es un poquito más fácil porque veo el tráfico no es muy alto, por eso es más fácil cruzar, pero durante las horas cuando la gente finaliza su trabajo, eso es muy difícil. Pero en este caso, lo que pasa también es que los choferes dicen, él no es loco para entrar a la calle, y también casi lo mismo dicen quienes quieren cruzar la calle, él no es loco para chocarme. Pues, si alguien aquí está bastante valiente, puede entrar a la calle, que cruzar la calle, él no es loco para chocarme. Yo todavía no estoy. Sí, estamos en la cebra y nadie para poder entrar, pues él no es loco para chocarme. Pero pienso cosas como parar antes de la cebra, eso viene de la educación. Y lo que puedo decir, aquí el nivel de la educación no es muy alto. No quiero decir que es muy bajo porque hay personas que tienen dinero y envían sus niños a las escuelas privadas. Como por ejemplo en Santiago, aquí hay muchas escuelas privadas, pienso con nivel bastante alto. También en la capital hay escuelas así, pero lo que pasa con esas escuelas, hay que pagar y a menudo hay que pagar mucho por escuela así, pues la mayoría de la gente envía a sus niños a la escuela normal y quizá no en las ciudades muy grandes como Santiago, pero en pueblitos. Eso es algo normal que se puede ver durante las horas de la escuela, que los niños juegan en las calles y no unen a la escuela. Pienso que muchas personas aquí finalizan su educación cuando tienen 12, 13 años. Y a veces eso pasa también porque ellos quieren ayudar a sus padres a ganar dinero. Pienso ahora el sueldo mínimo es algo como 15.000 pesos dominicanos por un mes.
Pues ya poco a poco entramos a Los Pepines. Ahora, por supuesto, escuchan esa música ruidosa. Es algo normal. Cuando quieres dormir durante fines de semana es imposible. Y lo que pasa, a menudo ellos tienen algo así en sus carros. Entramos a Los Pepines y este barrio es famoso por edificios así, por ejemplo, y por los murales. También este pueblo es famoso por el carnaval, una casa típica. Y las casas típicas no tienen, por ejemplo, hierba al lado de la casa. Eso es algo extraño, porque yo prefiero tener una casa con, por ejemplo, un poquito de hierba y lugar donde se puede descansar, descansar, con una vista al verde, a la área verde. Aquí eso no existe. Y los murales. Aquí hay muchos edificios que se puede encontrar solamente aquí. Y es un lugar que me gusta mucho, de verdad, en Santiago. Es muy lindo por aquí. Los fines de semana aquí hay fiestas muy grandes. De cada lado se puede escuchar música alta. Y ahora hay una cosa que quería mencionar. Allí ustedes pueden ver cómo pasan tiempo libre en República Dominicana o aquí cerca de la casa. La gente descansa afuera de sus casas. A menudo veo muchas, por ejemplo, abuelos que descansan. Aquí los niños juegan. Oli, pues aquí la vida, por supuesto, es más tranquila. Los niños juegan aquí en las calles. Adultos descansan cerca de colmados, toman cerveza, dos o ron, juegan dominó. Qué chiquito. Eso es, por supuesto, República Dominicana, que no verás en Punta Cana. Hay muchos lugares así aquí, que la gente vende comida cada día. Ellos empiezan a vender comida por la tarde, a las 4, por ejemplo. Y aquí un ejemplo de los lechones pepineros. Yo estaba hablando sobre que la gente pasa su tiempo libre afuera de las casas y pasan aquí. Ellos a menudo no salen al centro de la ciudad o a los restaurantes. Prefieren descansar cerca de la casa. Tema de los viajes. Eso, por supuesto, es diferente. Si en Europa queremos viajar, viajamos solos o viajamos con nuestra pareja o a veces con nuestros niños, pues la familia más cercana. Aquí no. A menudo ellos quieren viajar con la familia entera. Buenas. Pues quieren viajar con la familia entera y lo que pasa, a menudo ellos no tienen suficiente dinero para hacerlo, por eso viajan no frecuentemente. O si viajan a los lugares más cercanos. Por ejemplo, si estamos aquí en Santiago, las familias viajan o hacen tour al río más cercano. Y yo veo que muchos dominicanos prefieren ir al río que al mar, porque eso es más barato, por ejemplo.
cerca del monumento no he visto mucha basura, pero hemos ido un poquito más lejos del monumento y aquí hay más basura. Y eso es un problema muy grave. A menudo pienso que los alcaldes no tienen ni idea qué hacer con la basura. Huele muy bonito esa ¿eso es naranja? Ok. Uno. Natural. Sí, natural. Perfecto. Ok, porfa. ¿Me puede decir de dónde tiene los cocos? ¿Perdón? ¿De dónde tiene los cocos? ¿De aquí, de cerca de Santiago? De Nagua, De Nagua, ok. de Samaná, Ahí pienso más cocos. provincia Sánchez Ramírez. Ok. Muy rico. Pero de verdad tienen mucha agua. Sí, tenía mucha. Wow, Sí. wow. Muchísimas gracias. A la orden. Que tenga un Buen lindo provecho. día. Sí, gracias. Pues tenemos agua fresca de provincia. Pienso eso es de Nagua o de Samana. Y pagamos 70 pesos dominicanos por un coco muy grande. Pienso que es posible comprar más barato, como 50 pesos, pero está bien, porque a menudo en los lugares como Punta Cana hay que pagar $5 por un coco. Pues aquí el precio es bastante bien. Salud. Además que no estamos en la región donde crecen los cocos, pues sí, pienso en Nagua o en Samana el precio es más bajo. Y eso idealmente conecta con el próximo tema que quería mencionar. Quizá eso no es un choque cultural, pero por supuesto es la diferencia, porque en este país, en la República Dominicana, a menudo hay dos precios. Precios para los lugareños y precios para gringos, para turistas. Pues ya saben cuál es la diferencia entre esos precios. Sí. Hola, mira qué casa tan bonita. Wow. Hace mucho tiempo no he visto tan bonita casa. Wow. Quizá alguien sabe qué está dentro de esa casa. Pues pienso que eso puede estar conectado con cultura dominicana porque veo este edificio. Eso es una Secretaría del Estado de Cultura. Pues sí, quizá esos edificios son como monumentos de la historia de la cultura. Ok, tengo que volver al tema. A menudo las compras afuera de los supermercados, si quieres comprar, por ejemplo, frutas, verduras, pueden ser más baratos. Pues si quieres hacer las compras en las calles, compras locales, mejor es conocer los precios antes de las compras, porque no quiero decir que todos, pero muchas personas cuando ven que eres turista, eres un gringo, te dan el precio más alto. Eso no me gusta, pero pasa. Tengo un ejemplo muy gracioso, ya es gracioso, pero no fue así cuando pasó esa situación. Me robaron los retrovisores del carro y yo quería comprar cualquier
no quería retrovisores, quería espejos. Pues quería comprar cualquier espejos, los más baratos. Y que llegué a un lugar donde vendieron o venden repuestos para los carros y que el primer precio fue 19,000 pesos dominicanos. Yo dije que ese precio es demasiado alto y el señor me dijo que ok, puede ser 5,000. Ok, pero 5,000 por 2 espejos es demasiado. Y eso pasó después de bastante tiempo que yo tenía aquí. Pues yo dije que no quiero comprar espejos por el precio tan alto. Pues él me dijo, ok, tranquila, puede ser 1,000. La verdad es que yo estuve ya un poquito nerviosa y yo dije que ya no quiero. Y me fui al otro lugar donde hacen espejos normal y pagué por los 2 espejos 300 pesos dominicanos. Pues si alguien sabe cómo negociar el precio, está bien. Eso es muy útil aquí. Yo, por ejemplo, no sabía cómo negociar los precios porque en Polonia, si quieres comprar algo, todo tiene su precio. Si no quieres pagar tanto, puedes ir al otro lugar o buscar en el internet. Ahora estamos en el parque de Colón y eso, pienso, es un poquito gracioso porque yo pienso que muchas personas de esta región del Caribe, de América Sur, ellos piensan que el Colón con los españoles, por ejemplo, o con otros colonizadores, llevaron a este país esclavos, esclavitud y también muchas enfermedades. Y todo eso resultó que, por ejemplo, los indios taínos ya no existen. Pues eso es muy interesante. Pienso eso es algo muy duro y difícil de explicar. En Europa se piensa que Colón fue un gran navegador, una persona que, puedo decir, revolucionizó viajes, sí, pero aquí muchas personas piensan algo diferente. Eso es muy interesante. Aquí hay una iglesia de Nuestra Señora la Altagracia. Quizá entramos un poquito porque aquí las iglesias son diferentes. Como pensaba, la iglesia es más sencilla, muy básica. Yo estoy acostumbrada a las iglesias muy lujosas, llenas de oro. Pues aquí no. Aquí todo es muy normal. Eso es un taxi. Eso es un taxi público. Pues sí, eso fue un taxi público. Es un taxi que se puede usar en una ruta, que es una ruta asignada, puedo decir. Pues si hay, por ejemplo, calle Duarte, ese taxi solamente viaja en la calle Duarte. Y el precio de ese taxi es muy bajo. Pienso es 20, 25 pesos dominicanos. Cruzamos de nuevo y eso es difícil. Últimamente yo encontré un video de una dominicana que hablaba sobre propinas en este país y tengo que admitir que ella tenía razón. Lo que pasa es que aquí casi por cada cosa la gente quiere recibir propina. Por ejemplo, si estás haciendo las compras en el súper, la gente empaca tus compras, ellos luego quieren una propina. Ok, es una cosa. ¿Quieres estacionar tu carro al lado de la calle?
de no sé de dónde, pero siempre viene alguien que te va a decir, tienes que pagarme una propina porque yo voy a viajar tu carro. Cuando llenas tu carro de combustible, tienes que pagar al señor que te llena tu carro. Ahora pues pienso que puedo hablar más sobre los ejemplos, pero lo que pasa es que en Europa yo solía dar propinas solamente en algunos restaurantes. Lo que pasa, eso no es obligatorio, pues si te gusta, por ejemplo, el servicio, la comida, algo así, tú puedes dar la propina. Aquí pienso que hay que dar la propina siempre. También en el momento cuando la propina está incluida ya en un recibo. Ellos también quieren recibir una propina. Eso es algo fastidioso porque, como esa chica en TikTok dijo, ella, por ejemplo, no recibe nada por su trabajo. No sé dónde ella trabaja, pero ella no recibe dinero extra. Y eso es algo, no sé, eso es muy difícil, porque yo sé que a menudo la gente puede comprar más comida, por ejemplo, para su familia, por propina, por ejemplo, en lugares turísticos. Pero eso es, a veces tengo sentido que eso es demasiado, de verdad. Yo pensaba un ratito y pienso que eso puede pasar porque en Estados Unidos la propina está obligatoria en cada lugar, en cada restaurante. Pues pienso que eso puede venir de Estados Unidos. La República Dominicana no es un país barato. Y eso no es solamente mi opinión, eso es opinión de mis amigos de Polonia, de mis amigos de otros países, por ejemplo, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá. Lo que pasa, yo puedo decir que por supuesto los precios son más altos porque República Dominicana queda en la Hispaniola, en la isla, pues muchas cosas tienen que estar importadas de afuera y también los impuestos, por ejemplo, por una electrónica son muy altos. Para la gente de Estados Unidos pienso que es más barato aquí porque no hay tan muchos impuestos como en Estados Unidos. Pero para mí, como persona de Europa, aquí de verdad es muy caro. Si alguien quiere vivir en el nivel parecido a nivel europeo, tiene que gastar mucho dinero. Y no hablo solamente sobre comida, porque eso es algo obvio. Se puede comer en el restaurante lujoso, pagar mucho, pero se puede encontrar un lugar más barato y comer también mucho. Por ejemplo, alquiler de los apartamentos aquí. Los precios a menudo son de, no sé de dónde, de extraterrestres. Comida exótica para este país es también muy cara. El internet, hay que pagar mucho por el internet y la calidad del internet es muy baja. Cosas que aquí son por supuesto más baratas es, por ejemplo, frutas y verduras que crecen aquí en Dominicana. También pienso agua es más barata aquí, porque por ejemplo por un galón, por 5 galones así, hay que pagar desde 40 a 50 pesos dominicanos, pues $1 o menos. Y no está lloviendo. Muy bien. Quizá alguien tiene curiosidad dónde puede parquear cerca del centro de la ciudad. Pues parqueo al lado del monumento cuesta 100 pesos dominicanos. Está bien. Si tienes ganas también puedes rentar un caballo para hacer un recorrido por este lugar. Pues sería excelente si me escriben qué piensan al respecto sobre los temas que mencioné en este video. Si piensas
que en este país es barato o no. Recuerden tocar subscribe y el timbre para saber cuando subo un nuevo video. También cada comentario para mí vale mucho. Pues si tienes alguna pregunta, duda, por favor puedes escribirme aquí y déjame saber si te gusta este video. Hasta el video próximo. Bye.